Tuvimos la oportunidad de escuchar la leyenda de la Gaitana, que es considerada como una de las primeras rebeliones contra el invasor español en América. La última batalla que libraron nuestros nativos, gran batalla contra el invasor español, aquí en mi país, en Colombia, tuvo lugar al sur del departamento del Tolima, en el valle de Chaparral, y fue dirigida por un valiente guerrero de la tribu Pijao, su nombre, Calarcá. Esta es su historia. En Ibagué, en el Palacio Episcopal, hay una urna. Dentro de la urna hay una lanza y fuera hay una placa que dice: gracias, don Baltasar. Incluso hay un novenario en su nombre. ¿Cómo llegó esta lanza al Palacio Episcopal? Su historia está íntimamente ligada con la leyenda de Calarcá y es la historia que les voy a narrar. 100 años. 100 años habían transcurrido desde el descubrimiento del Nuevo Mundo. La mayoría de indígenas estaban bajo el dominio español. Sin embargo, algunos se resistían a perder su libertad, como el pueblo Pijao, que habitaba entre las selvas y montañas de lo que hoy es Valle, Tolima y Quindío. Eran valientes y aguerridos, feroces y sanguinarios. Comandados por el cacique Calarcá, hacían temblar de horror a los conquistadores cada vez que atacaban encomiendas y caseríos. Devoraban a sus víctimas. Allá por el año de 1602, asaltaron un pueblo cercano a Ibagué. Después de incendiar el templo y violar a las mujeres, no dejaron una sola persona viva. El gobernador de la provincia estaba aterrorizado. Temía que asaltaran las villas de Tocaima, Buga, Cartago e Ibagué. Así que encomendó a su hijo, don Pedro de Mendoza, dirigirse a Cartago y organizar un fortín militar para someterlos. Don Pedro partió de Popayán con 10 oficiales y su servidor personal, pero durante el viaje, a pocas horas de Buga, fueron atacados por los nativos. Después de ser sometidos a horribles torturas, los decapitaron. Cuando el gobernador recibió la noticia, juró vengarse y ordenó al capitán Fernández Bocanegra, quien tenía fama por su crueldad con los indígenas, encontrar a los asesinos. Este emprendió la búsqueda por toda la comarca, pero fue inútil. Los indígenas habían huido, quemando sus cosechas y poblados. Una noche, mientras los españoles descansaban, 6 guerreros pijaos entraron sigilosamente al campamento y raptaron al muisca que servía de guía a la expedición. Fernández Bocanegra los persiguió con sus soldados por entre la selva hasta que logró atraparlos y los llevó hasta Buga, donde fueron ahorcados ante todo el pueblo. El gobernador emitió una proclama advirtiendo que todos los rebeldes terminarían igual. Esto no hizo mella en el ánimo de los nativos, al contrario, aumentaron sus hostilidades. La situación era muy grave y las noticias que llegaban a España eran alarmantes. El rey Felipe III decidió nombrar como presidente de la Real Audiencia a don Juan de Borja, nieto del duque de Gandía, famoso por sus hazañas militares, con el encargo especial de exterminar a los pijaos. Por aquel entonces, los coyaimas y natagaimas vivían en las regiones altas del Tolima.
Su cacique se llamaba Conveima, un hombre noble y valeroso que mantenía una estrecha amistad con Calarcá. Pero sucedió algo que cambió la relación entre los amigos. Conveima se enamoró de una hermosa viuda española y para casarse con ella se convirtió al cristianismo, bautizándose con el nombre de Baltasar. Calarcá lo consideró como una traición a su amistad y a la causa indígena y le hizo llegar una tela de algodón bañada en sangre como anuncio de venganza. Conveima, ahora llamado don Baltasar, no creía que el violento jefe Pijao pudiera hacerle daño y ni siquiera imaginaba sus malvados planes. Meses después, don Baltasar celebraba la llegada de su primer hijo. Mientras tanto, la violenta guerra entre españoles y pijaos continuaba. Una tarde, don Baltasar paseaba con su hijo por la orilla del río, cuando de repente se vio atacado por un grupo de pijaos que lo golpearon, arrebatándole al niño y huyendo con él. Los Coyaimas y Natagaimas se unieron para encontrarlo, pero todo fue en vano. Una semana después, don Baltasar recibió los huesos y el cráneo de su hijo envueltos en una tela de algodón. Entonces juró vengarse de Calarcá y con sus guerreros se presentó ante don Juan de Borja para apoyarlo en la guerra contra los pijaos. Vino la persecución y hubo muchas escaramuzas hasta que finalmente un día se presentó batalla a campo abierto en el valle de Chaparral. Fue una lucha encarnizada, pero la furia y valentía de los nativos logró imponerse sobre el ejército español. Ya empezaban a huir los conquistadores, cuando de pronto don Baltasar entró en el campo y transformó en victoria lo que parecía una derrota. Armado con una gran lanza, buscaba cuanto enemigo se cruzaba por delante, buscando desesperadamente a Calarcá. Al verlo, se arrojó sobre él y como un relámpago lo atravesó con su arma. Herido de muerte, Calarcá se abrazó a don Baltasar y en un agónico esfuerzo, con su cuchillo, logró matarlo también. Al ver a su jefe muerto, los pijaos huyeron despavoridos. La guerra había terminado. Fue la última gran batalla que libraron nuestros nativos contra los españoles. Los indígenas de más alto rango fueron ejecutados. Miles de ellos terminaron como esclavos. Los sobrevivientes se establecieron en la región del Río Verde, hacia la cordillera. La lanza de don Baltasar fue depositada en una urna como acción de gracias en la iglesia de Ibagué. Pero tras la destrucción del templo por el terremoto en 1826, se trasladó al Palacio Episcopal, donde permanece todavía. Así fue como llegó la lanza de don Baltasar al Palacio Episcopal. Así fue como nació la leyenda de Calarcá, que a mi parecer debería llamarse más bien la leyenda de don Baltasar.